señor presidente y miembros de la Junta Nacional de Justicia, a través del presente acto, se dará inicio a la ponencia correspondiente al expediente de procedimiento disciplinario número 025-2024-JNJ, la que estará a cargo del miembro María Teresa Cabrera Vega. Previo a la ponencia se ha verificado el quórum reglamentario a fin de que pueda proceder, señor presidente. Con su venia, señor presidente, apreciados colegas, en esta oportunidad doy cuenta de la ponencia correspondiente al proceso disciplinario 25 del 2024, seguido a los abogados Moisés Rodrigo Albañil Timaná, Wilmer Augusto Guevara Reyes y Augusto Cabanillas Cancino, fiscales de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Utcubamba, Bagua Grande, del Distrito Fiscal de Amazonas. Por una cuestión didáctica voy a referirme a cada uno de ellos y a los cargos en concreto conforme a la siguiente secuencia. En el caso del administrado Moisés Rodrigo Albañil Timaná, se le atribuye haber presuntamente establecido relaciones extraprocesales en el marco del caso 748 del 2022 sobre incumplimiento de medidas de protección, desobediencia a la autoridad, con el imputado Luis Alberto Tapia Guevara, alias Lucho, integrante de la presunta organización criminal denominada Los Muelas de Bagua Grande, y el abogado de Lenin Heredia Rojas, a quienes habría ofrecido el archivo de la investigación penal, habiendo dispuesto la derivación del caso a la Fiscalía de Violencia con la excusa de que previamente se debía investigar el delito de agresiones y de acoso. No obstante, que el delito de desobediencia atribuido al imputado no requería de investigaciones previas, por lo que el fiscal cuestionado habría buscado un argumento para derivar el caso y con ello beneficiar al investigado con una pena más benigna. Además, se habría registrado en el sistema de gestión fiscal el caso como archivado, pese a no ser su estado, con la finalidad de aparentar dicho estadio. El artículo 47, numeral 11 de la Ley de la Carrera Fiscal señala que las relaciones extraprocesales en el ejercicio de la función fiscal implica que la actuación del fiscal propenda al acercamiento indebido con las partes o terceros que pudiesen tener interés en un caso fiscal determinado, de modo tal que su actuación pueda verse comprometida bajo el velo de la sospecha de falta de objetividad e independencia, debiéndose precisar que la norma indicada no exige que las relaciones extraprocesales guarden correspondencia únicamente con la investigación a cargo del fiscal infractor, pues la norma sanciona el establecimiento de las mismas que afecten su objetividad e independencia o la de otros en el desempeño del cargo como fiscal. El elemento fundamental para evaluar ese tipo de faltas muy graves está dado por la posición de poder del fiscal infractor, la que no necesariamente debe culminar con un resultado en el sentido esperado por la parte o tercero con quien estableció la relación extraprocesal, sino solo basta la expectativa de estos respecto a la posibilidad que el fiscal puede influir sobre el resultado en un caso específico, para lo cual la conducta disfuncional requiere alguna actuación de aquel fuera del cauce regular de la investigación y precisamente su carácter de relación extraprocesal. En ese sentido, se advierte que la imputación se refiere a la vulneración de los deberes de perseguir el delito con independencia, objetividad, razonabilidad y respeto al debido proceso, velar por la defensa de los derechos fundamentales y la recta impartición de justicia en el ejercicio de su función fiscal y guardar en todo momento conducta intachable. En este extremo, advertimos que la relación existente entre las dos faltas muy graves imputadas. Así, el establecimiento de relaciones extraprocesales necesariamente deviene en una manifiesta y gravísima vulneración del deber de observar en todo momento una conducta intachable. Esa infracción constituye una de las formas más graves en que se pueden vulnerar los deberes esenciales que todo fiscal debe respetar.
Partiendo del marco conceptual previamente anotado, corresponde evaluar los hechos que se atribuyen a título de falta al fiscal adjunto provincial titular Moisés Rodrigo Albañil Timaná, con arreglo al marco de imputación establecido en este procedimiento disciplinario ordinario, contenido en el cargo A. Se tiene que por informe 01 del 2023 de la Fiscalía Tercer Despacho del 8 de mayo del 2023, el fiscal provincial del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Utcubamba, Tulio César Hoyos Monsalve, quien señala encontrarse a cargo de la investigación del caso 43-2023, seguido a la banda criminal Los Muelas de Bagua Grande, comunicó hallazgos contenidos en escuchas de la citada investigación, que constituirían presunta inconducta funcional de fiscales de Utcubamba, entre los que se comprende al fiscal adjunto provincial titular Moisés Rodrigo Albañil Timaná, precisándose en el citado informe que las imputaciones contra este se sustentan en 3 diálogos. Dichos diálogos están contenidos de manera textual en la resolución. Precisamente, según el fiscal aludido Tulio César Hoyos Monsalve, estas conversaciones referidas al caso 748 del 2022, cuando estuvieron a cargo del fiscal adjunto Moisés Rodrigo Albañil Timaná, que es el administrado que en este momento estamos analizando, cuyos actuados corresponden a la denuncia del 13 de marzo del 2022 interpuesta por Mary Medina Becerra contra Luis Alberto Tapia Guevara por haber incumplido las medidas de protección dictadas en su contra y a favor de la denunciante. El fiscal informante precisó en dichas actuaciones que por disposición 1 del 28 de abril del 2022, el fiscal Moisés Rodrigo Albañil Timaná abrió investigación preliminar contra Luis Alberto Tapia Guevara por el presunto delito de desobediencia a la autoridad, toda vez que no obedeció la medida de protección, por lo cual la pena es no menor de 5 ni mayor de 8 años, en agravio de Mary Medina Becerra y el Poder Judicial. También precisó que el 17 de mayo del 2022, el referido fiscal Albañil Timaná se reunió con el investigado de ese caso, Luis Alberto Tapia Guevara, y su abogado Lenin Heredia Rojas en el despacho fiscal, con el fin de recibir la declaración del primero de ellos, acto en el que dicha persona guardó silencio. Asimismo, el fiscal Hoyos, que señaló que con fecha 1 de junio del 2022, el investigado Luis Alberto Tapia Guevara presentó ante el fiscal Moisés Rodrigo Albañil Timaná un escrito adjuntando un contrato de alquiler de un cuarto o habitación celebrado entre su persona y la señora Miriam Rosa Espinosa de Castillo, con domicilio en Jirón San Martín 1163, Bagua Grande, Utcubamba. De otro lado, entre otras cosas, señaló el fiscal informante que de la revisión del sistema de gestión fiscal, el caso 748 del 2022, o sea, el reporte general, se tiene que al ingresar al rubro trámite, aparece que el caso con fecha 24 de junio del 2022 fue registrado con archivo preliminar y con fecha 11 de julio del 2022 se registró derivar, ¿no? Enviar a la Fiscalía Corporativa para efectuar la derivación de la disposición número 2. En ese contexto, la presunta inconducta funcional atribuida al fiscal adjunto provincial titular, ahora investigado, Moisés Rodrigo Albañil Timaná, estaría constituida por haber realizado ofrecimientos al imputado de beneficiarlo con el archivo de la investigación en el caso de desobediencia a la autoridad, requiriéndole una constancia domiciliaria para realizar dicho acto de forma indebida, toda vez que esta clase de delitos no pueden terminar por este documento. Así también existiría presunta inconducta funcional por maquillar el sistema informático poniendo archivo y luego derivar con un argumento insólito, previamente que se tenía que conocer en la Fiscalía de Violencia,
¿no? Que se debían investigar primero las agresiones. Por cuanto el delito de desobediencia no requiere de esas actuaciones previas. Además, la jurisprudencia se ha pronunciado que existe un concurso aparente de normas, pero el fiscal no argumentó aquello, sino algo inconsistente y que solo evidencia que se ha buscado un argumento para derivar y presuntamente beneficiar al investigado, todo esto según afirmaciones del fiscal informante Hoyos Monsalve. Analizados en forma conjunta los elementos de cargo que sustentan la imputación, así como los elementos de descargo presentados por el fiscal provincial adjunto Moisés Rodrigo Albañil Timana, observamos lo siguiente. En las escuchas que sustentan la imputación se aprecia que la referencia que formula el investigado Luis Alberto Tapia Guevara, denominado como alias Lucho, en un primer momento señala: ya el fiscal, viejo, me ha dicho que ese papel lo llevo para que archive, si no me van a meter a la cana. Y en un segundo momento, ante la indicación de NN, quien menciona, el fiscal no te está diciendo, el imputado señala, no, bueno, yo escuché nomás que certifique, lo haces que lo selle el notario nomás me dijo. De esta forma, las referencias del diálogo a que alude el fiscal informante Tulio César Hoyos Monsalve no resultan convincentes y contundentes para poder determinar con certeza que el fiscal adjunto investigado Moisés Rodrigo Albañil Timana haya establecido una relación extraprocesal con el imputado en el caso 748 del 2022, más aún si no se verifica que las citadas escuchas incluyan la participación del fiscal investigado en alguno de los diálogos. No hay ninguna prueba que lo vincule. Menos aún que la relación extraprocesal imputada se haya establecido con el abogado Lenin Heredia Rojas, no existiendo ningún medio de prueba que acredite dicho extremo. En cuanto a la derivación del caso 748 del 2022 a la Fiscalía de Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo familiar de Utcubamba, resulta pertinente advertir que, tal como señala el propio fiscal Tulio César Hoyos Monsalve, la disposición de derivación estaba firmada por la fiscal provincial Ana Bazán Collantes, quien debería de haber sido en todo caso incorporada en el presente procedimiento disciplinario, ¿no? En este extremo por la imputación atribuida al referido fiscal adjunto ahora investigado Albañil Timana. Sin perjuicio de lo anotado, se advierte que en este extremo de la imputación nos encontramos frente al cuestionamiento de un criterio funcional, el cual ha sido debidamente explicado por el fiscal Albañil Timaná, quien durante el acto de su informe oral precisó que la disposición de derivación se justifica en tanto que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la Casación 2119 del 2022 del Santa, su fecha 7 de agosto del 2024, entre otros, señala: esta Sala Suprema ha sido uniforme al señalar que cuando se contraviene o se desobedece una medida de protección dictada con motivo de un procedimiento abierto contra el imputado por un delito asociado a violencia familiar, debe primar la especialidad de la norma. Si bien dicha ejecutoria es posterior a la expedición de la disposición de derivación cuestionada del 11 de julio del 2022, sin embargo, de su tenor se observa que recoge la uniformidad del criterio de la Corte Suprema en los casos que al producirse la desobediencia de una medida de protección corresponde atender a la especialidad de la norma contenida en el artículo 122b, segundo párrafo numeral 6 del Código Penal, coligiéndose que en este extremo de las imputaciones nos encontramos ante un criterio funcional que debe ser resuelto en todo caso ante el órgano jurisdiccional competente, siendo pertinente señalar que el delito de desobediencia a la autoridad requiere cuando menos actuaciones que permitan validar la ilegalidad de la orden y la actuación dolosa de la persona renuente a cumplir con el mandato, por lo que no resulta exacto que este tipo de delitos no requieran de investigaciones previas mínimas de corroboración. Asimismo, debe precisarse que no se advierte relación entre la disposición de derivación y la presunta relación extraprocesal que habría sostenido
presuntamente el fiscal investigado Albañil Timaná, la misma que no ha podido ser acreditada con los medios de prueba que glosan en autos. De otro lado, conforme a las documentales que corren en el expediente, se advierten diversas disposiciones de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa que se pronuncian bajo el mismo supuesto del caso 748 del 2022. O sea, no es un caso único ni nada. Es decir, ante el delito de desobediencia a la autoridad debido al incumplimiento de medidas de protección por principio de especialidad, se deriva el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar de Utcubamba, lo que confirma en este extremo nuestra tesis de que nos encontramos frente a un asunto de criterio funcional fiscal. Referente al registro del caso 748 en el sistema de gestión fiscal como archivado, pese a no ser su estado, con la finalidad de aparentar el archivo del caso, conforme el propio fiscal Tulio César Hoyos Monsalve ha informado, el registro definitivo del citado caso aparece como derivado el 11 de julio del 2022, por lo que el registro previo del 24 de junio del 2024 señala archivo preliminar, observándose un error que fue corregido en el lapso de 2 semanas, respecto del cual no se observa que responda a una intención dolosa o una inconducta de la que se pueda inferir que se pretendió ocultar el real estado de la información, máxime si el caso fue efectivamente derivado y tramitado en esa condición. Además, corresponde tener presente que la denuncia original interpuesta por Mary Medina Becerra contra Luis Alberto Tapia Guevara culminó con la disposición 2 del 12 de abril del 2024, por el cual la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar de Utcubamba dispuso no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria